Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar este lindo llavero pollito. Es muy fácil y rápido de hacer. No hay piezas que coserle. Viene ya totalmente tejido, más que bordar las patitas y el pico. Mide unos 5 centímetros. Es muy pequeñito, claro, dependiendo del material que vayan a ocupar, el gancho y el estambre. En esta ocasión estoy ocupando estambre abuelita y como verán es más delgadito y el pollito pues queda pequeñito. Espero y este tutorial les sea de gran utilidad. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Los materiales que vamos a ocupar para realizar este lindo pollito llavero va a ser estambre en color amarillo, color naranja o retazo de estambre en color naranja porque realmente ocupamos muy poco, una tijera, una aguja lanera, un marcador de puntos, un gancho del 2.5, algodón sintético para rellenar, argollita para colocar para los llaveritos, ojitos de seguridad del número 5, unas pinzas para poder colocar el llavero. Vamos a comenzar con nuestro pollito. Para esto vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Enrollamos nuestro dedo para realizar el anillo mágico, que no quede muy apretado. Hacemos una lazada, jalamos, nuevamente lazada para subir con una cadena y adentro del anillo mágico realizamos los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. Este es mi primer punto. Vamos a realizar 2 puntos bajos en ese mismo lugar. 1 y 2. Llevamos nuestro primer aumento. En el siguiente, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Llevamos 4 puntos bajos. Así vamos a realizar con los otros puntos que nos quedan un aumento en cada punto. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Vamos a colocar un marcador en el primer punto. En el siguiente punto un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, 1 y 2, un punto bajo solo, un aumento. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 15 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, colocamos marcador, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, un punto bajo. La secuencia nos va a quedar así: un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Y volvemos a comenzar: un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, un punto bajo. Así la vamos a realizar por toda la vuelta: un punto bajo, un aumento, un punto bajo.
Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 20 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento, 1, 2 y 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Colocamos marcador en el primer punto y así vamos a realizar por toda la vuelta 3 puntos bajos, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 25 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, colocamos marcador en el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a subir ahora con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a comenzar a tejer a partir de la segunda cadena desde el gancho, que es esta. Vamos a realizar un medio punto alto. Hacemos lazada. Tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. En la siguiente cadena voy a realizar un punto bajo. Vamos a saltarnos un punto bajo, que es esta, y vamos a pasarnos a al siguiente punto bajo. Saltamos este y pasamos a este punto bajo y realizamos un punto bajo. Así nos queda la alita de nuestro pollito. Ahora nuevamente vamos a realizar 12 puntos bajos contando con este primer punto bajo que acabamos de realizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y volvemos a repetir el mismo proceso que hicimos aquí para realizar la alita. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, tejemos a partir de la segunda cadena desde el gancho, realizo una lazada porque vamos a hacer un medio punto alto. 3 en la cadena, cerramos todo junto, un punto bajo, saltamos este punto bajo que tenemos acá y pasamos a la siguiente y realizamos un punto bajo. Así nos queda la segunda alita. Y vamos a terminar con 4 puntos bajos, 5 con esta que ya tenemos aquí. Una, 2, 3 y 4. Y listo, ya ha quedado la alita de nuestro pollito. Para los ojitos vamos a colocarlo entre la vuelta número 5 y la vuelta número 6 con 4 puntos bajos de diferencia. Vamos a contar 10 puntos bajos a partir de la vuelta número 5. En el punto número 10 colocamos el primer ojito de seguridad, 4 puntos bajos de diferencia por aquí y colocamos el otro. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 6 puntos bajos, 1, 2 y 6. Ahora vamos a realizar un medio punto alto para que no nos quede este hueco que tenemos aquí y al momento de colocar el relleno se nos vaya a salir
Para esto vamos a estar tomando solamente la hebrita trasera, la hebrita que tenemos hacia adentro de este punto bajo que dejamos libre aquí, que saltamos. Entonces solamente vamos a estar tomando esta hebrita, la que tenemos hacia adentro, y la de afuera va a quedar libre. Realizo lazada, tomo mi hebra trasera, tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. Y nuevamente vamos a realizar 12 puntos bajos aquí en este primer punto que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un medio punto alto, hacemos lazada, tomamos nuevamente solamente la hebra trasera del punto bajo de la vuelta número 7, del punto que dejamos libre, cerramos todo junto y vamos a terminar con 5 puntos bajos solo. 1, 2, 3, 4 y 5. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 3, una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también, jalamos y cerramos. Y así la vamos a repetir por toda la vuelta, 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 20 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo, una disminución, tomamos hebra delantera, un punto bajo. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 15 puntos bajos y comenzamos a rellenar nuestro pollito. Para la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo, una disminución, así lo vamos a repetir por toda la vuelta, un punto bajo, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos. Vamos a cortar una hebrita larga para poder cerrar aquí. Ahora con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a tomar aquí solamente las hebritas delanteras, las hebritas que tenemos hacia afuera. Paso mi aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Jalamos para que se cierre. Y escondemos la hebra sobrante hacia adentro del tejido. Y listo, hemos terminado con nuestro lindo pollito, así nos ha quedado. Vamos a cortar una hebra larga en color naranja para poder bordarle el pico a nuestro lindo pollito. Aquí ya le he colocado el llaverito, en realidad es muy fácil.
Con la ayuda de nuestras pinzas lo colocamos, vamos a meter por aquí y el piquito lo vamos a coser aquí entre estos puntos que tenemos aquí a la mitad del ojo, por aquí. Vamos a darles unas 2 vueltas aquí. Nuevamente y vamos a sacar aquí nuestra aguja lanera entre la vuelta número 8 y la vuelta número 9 para poder realizar las patitas, contando desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que quede a dirección del ojito, más o menos por acá, en la vuelta 8. Lo acomodamos y aquí en el punto de la vuelta número 9 lo volvemos a meter nuestra aguja lanera. Vamos a darle unas 2 vueltas, 1 y 2. Ahora vamos a regresar aquí, vamos a tomar nuestras 2 hebras, solamente las 2 hebras que tenemos por aquí, y vamos a estar dando vueltas para que quede formado las patitas. Así, vamos a darle varias vueltas. Dos, tres, cuatro, ya se me pegó una pelusa, 5. Como verán, aquí la patita ya ha quedado un poco abultada. Vamos a darle otra en la última. 6, aquí le he dado 6 vueltas. Aquí al principio le voy a dar otra vuelta. Nada más tomamos las 2 hebras en color naranja. Ahora nos vamos a ir al otro lado, aquí, igual, entre la vuelta 8 y la vuelta número 9, a dirección del ojito. Volvemos a sacar nuestra aguja lanera y repetimos el mismo proceso. Por aquí es de la vuelta 8 y la vuelta 9, 2 veces, 1 y 2. Tratamos de que no quede muy apretado. 2. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Vamos a tomar solamente las hebritas en color naranja y vamos dando vuelta para formar las patitas. 1, 2, 3 y así va a quedar. Ya vamos a esconder nuestro estambre sobrante. Voy a sacar por este lado para realizarle un nudo y que quede reforzado. Y listo, una vez terminado con nuestro lindo pollito, así nos ha quedado. Espero y este tutorial les sea de gran utilidad. Si es la primera vez que me visitas en este canal y te gustó el video, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Muchas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.